Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Daniel Camacho, esto es de cómo escribir. Y bien, hoy concluiremos esta serie de 5 videos que sirven que tuvieron el propósito de servir como una suerte de curso introductorio para abordar tanto filosóficamente como prácticamente lo que ha sido mi experiencia a lo largo de 8 años en torno a la pedagogía del aprendizaje del arte, que particularmente la escritura afronta varios desafíos que a mi modo de ver hay un inmenso varios desafíos que a mi modo de ver, perdón, hay un inmenso vacío pedagógico en torno a cómo abordar la imaginación. ¿Por qué? Porque mientras en la danza tratamos el movimiento, por ejemplo, la interpretación o en la música, la ejecución de un instrumento, en la literatura es algo mucho más abstracto, difícil de asir, de abordar, de reconocer, el cómo ir avanzando en este arte de la intersubjetividad, de cómo poner nuestra imaginación en la cabeza de otra persona para que entienda aquel extrañísimo mundo de símbolos, de códigos y mensajes para que llegue al material, al oro, digamos así, de los símbolos del subconsciente, de la trama de nuestras propias historias. Así que hoy vamos a concluir esta serie con primeramente un repaso de todos los 4 videos anteriores, así que si no han visto ninguno de los videos anteriores, curiosamente sí podrían empezar por este video, tanto como al final como al principio, haciendo como esta especie de capicúa. ¿Por qué? Porque hablaremos de ese repaso de los 4 videos, qué son los elementos más importantes que necesitamos conservar, interiorizar y aprender, así como concluir finalmente con la última parte que es de suma importancia, que son los elementos narrativos. Si hemos visto, por poner una metáfora, toda esta construcción como la construcción de una casa, en donde pues primero tienes que saber las energías de la naturaleza, la gravedad, etcétera, después cómo hacer un plano, después la ejecución de ese plano, y en esta ocasión digamos que estaríamos viendo ya concretamente los materiales. ¿Por qué elegir la roca sobre la arcilla? ¿Por qué elegir la arcilla dependiendo por supuesto de tu contexto, etcétera? Así que espero que este video sea de utilidad. También al final abordaré un tiempo para platicar mi nuevo curso que empezará a finales de julio, junio-julio, a finales de julio, que se titula La escritura detrás del espejo. Para todas las personas que verdaderamente están interesadas en dar un paso adelante en la escritura, en comprenderla de mejor manera en esta técnica que es propia, en torno a cómo aprender verdaderamente a escribir y a realizar historias que cautiven primeramente a nosotros mismos, que eso es lo más importante, y posteriormente a un supuesto lector. Así que, sin más, hoy comenzamos con este video. Espero que sea de su interés y que estos 5 videos también hayan encontrado material pues más que de interés, digamos, filosófico o abstracto, práctico, que es la finalidad de este curso y tanto de este canal. Así que sin más, comenzamos con el repaso de los videos anteriores. Hemos visto, y esa es la idea que he tratado de abordar, que finalmente la literatura, mucho más que una ejecución de puntos y de símiles y de imágenes retóricas y de aprender a acentuar, a abordar los tiempos correctos, realmente tiene que ver con un cultivo de una perspectiva única. Es decir, es mucho más probable que una persona se convierta en buen escritor cultivando una perspectiva interna que aprendiendo a acentuar, a hacer imágenes, a hacer bellas metáforas. ¿Por qué? Porque cuando admiramos a un escritor, realmente lo que admiramos de ese escritor es su perspectiva que nos está dando del mundo, canalizada a través de personajes, historias, anécdotas, etcétera. Por eso, toda esta teoría que tiene que ver con el aprendizaje del arte, a mi modo de ver, tiene que ver más con un conocimiento profundo de nosotros mismos que con un conocimiento de la técnica tal cual. Porque la técnica, a pesar de que es importante, con la práctica, con la lectura, vamos a aprender a acentuar, vamos a aprender a utilizar los símbolos, perdón, los signos de puntuación correctamente, los tiempos. Va a ser algo natural, como cuando queremos aprender a correr rápido, inherentemente es que ya sabemos caminar. De la misma manera en la escritura, cuando empezamos a practicar todos estos elementos de la imaginación que conlleva el cómo poner nuestro ojo imaginario en la cabeza de otra persona,
casi naturalmente se va dando lo anterior por sentado. Lo importante es entender cómo abordar la mente, que muchas veces creemos que la mente es simplemente esta cosa dentro de nuestro cerebro que produce imágenes y que a veces esas imágenes son interesantes y que entonces queremos que nuestras ideas las lea un lector. La mente es un espacio mucho más extraño, mucho más misterioso, mucho más apasionante, mucho más profundo de lo que usualmente estamos acostumbrados. Y puede ser que nosotros lo sepamos, que digamos, bueno, evidentemente la mente es algo profundo, por eso la psicología, la psiquiatría, pero una cosa es saberlo y otra cosa intuirlo y otra cosa es experimentarlo. Entonces, la gran ventaja, la gran maravilla, el gran oro detrás de ser escritores y de emprender este camino es experimentar ese espacio mental como algo que realmente no lo hemos hecho, no se nos ha incentivado. Por más que hayamos tenido algún conocimiento práctico, teórico, tanto de la psicología como del simbolismo y demás, cuando verdaderamente entendemos que el espacio mental es mucho más que un fenómeno químico, físico que ocurre en nuestro cerebro, entonces comenzamos a entender que la literatura y la imaginación es una cuestión de perspectiva y que la mente es un espacio profundísimo en el cual como buzos podemos empezar a sumergirnos poco a poco encontrando increíbles maravillas y tesoros que espero como uno de los resultados sean buenos cuentos, buenas novelas, pero sobre todo un reconocimiento de un espacio sumamente profundo al que podemos empezar a acceder y que puede darnos increíbles gozos, alegría, espiritualidad, ¿por qué no? Y reconocimiento de esta ruptura de la vida como una simple cotidianidad de patrones de, bueno, nazco, crezco, tengo un trabajo, me jubilo y muero, más como un, wow, la experiencia humana es algo divino, es algo maravilloso, es algo increíblemente simbólico, es un mandala que todo el tiempo nos está hablando y busca reconocerse en nosotros, busca cierta apreciación. Es como, por poner un ejemplo, sin ponerle carga a ninguna religión, si Dios existiera, quiere que lo encontremos, quiere que lo veamos. Pero eso no quiere decir leer y aprendernos una serie de fórmulas, sino experimentarlo en nuestra propia carne. Y eso para mí es la mente, el comenzar a indagar en un espacio tan bello y tan profundo y cargado de simbolismos tan oníricos, tan extraños, que pueden resultar en un cuento, pueden resultar en una novela. Y cuando el escritor tiene ese acercamiento, entonces las probabilidades de que escriba algo verdaderamente bello, profundo, que impacte, que guste, que transforme, son mucho más que simplemente el, ay, se me ocurrió esta historia que creo que puede ser buena y pues quiero escribirla y venga. La literatura, digamos, como un segundo paso. El primero, una navegación hacia nosotros mismos. El segundo, un testimonio de esa navegación. Entonces, bien, en los videos anteriores, ¿qué hemos visto? El primer video prácticamente fue para reconocer qué elementos necesitamos para aprender la escritura creativa. Una parte de este canal y una gran parte está sentada en el fundamento que todos podemos aprender a escribir y me pongo como un testigo de ser sumamente arrasado, golpeado, que no les gustaban mis textos por años y años y años a mis compañeros de taller, etcétera, y de repente estar frustrado de no saber cómo poder aprender a escribir, paulatinamente empezarme a dar cuenta de cuáles son esos elementos que son necesarias en las historias y ver cómo mi propio progreso se sustentó en una serie de conocimientos que fueron adquiridos por la práctica. Y otra vez, sin reconocerme como un gran escritor y de corazón, sin la ambición de querer serlo, el mejor, ni tener, ni ser buscado, nada, simplemente el hecho de cómo esos conocimientos fueron dándome recursos para contar historias. Y esas historias sustentadas en perspectivas de indagarme a mí mismo como un terreno inexplorado. Así que el primer video narra estos dos elementos que a mi punto de vista son los más
elementales. El primero de ellos fue el símbolo, que es lo que nos une como seres humanos y la experiencia más profunda de decir, por ejemplo, eh, Matilda, o pónganlo lo que quieras, estaba contando rápidamente el dinero y mientras contaba rápidamente el dinero se limpiaba las manos, se limpiaba el sudor en sus pantalones de sus manos. Eso, más que un acto, es un símbolo. Nos está hablando de que hay una realidad mucho más profunda atrás de Matilda contando el dinero rápidamente. Pero eso aplica con todo. Estamos constantemente caminando por el mundo cargándonos de imágenes simbólicas que vemos todo el tiempo alrededor. Como por ejemplo, cuando van por la calle y un hombre o una mujer les sonríe. Y si esta mujer es joven de su edad, es muy diferente a si es una anciana, venerable, bonita, humilde en una esquina. Todos esos mundos simbólicos es de los cuales realmente se carga la literatura. Y ese mundo simbólico es el que exploramos, por ejemplo, en los sueños. De la misma manera, conocerlo, así como conocer los elementos del metaaprendizaje, son las dos cosas que yo considero las más fundamentales para empezar a aprender a escribir. ¿Qué es el metaaprendizaje? El aprender a aprender. El indagar en un texto de Borges, de Cortázar, de Paulo Coelho, si a ustedes les gusta esa literatura, o de J.K. Rowling, o de Tolkien, o de ustedes quien quiera que les guste, cualquier tipo de literatura que resuene con ustedes, el aprender a qué es lo que les está gustando, extraerlo para ustedes utilizarlo en sus propios textos. Eso fue el primer video. El segundo video abordamos, si estamos en el símbolos y el metaaprendizaje como el sustento de esta teoría, digamos, de la pedagogía, del arte, de la escritura creativa. El segundo video trata únicamente el símbolo. ¿Qué requiere una historia? Símbolos y orden. Y cómo ese espacio simbólico nosotros lo podemos empezar a ordenar. ¿Cuál es el orden de esas historias? Las historias, ¿qué tipo de orden tienen? ¿Tienen un orden secuencial o tienen otro tipo de orden? Como lo vimos en ese video y una parte del tercer video que habla ya ahora del aprendizaje. Con un texto de Gabriel García Márquez aprendemos a entender qué es lo que está sucediendo para extraerlo nosotros y hacernos de una técnica narrativa para ponerla ya en la práctica. De eso se trata el tercer video, el metaaprendizaje. El cuarto video ya es las manos a las obras, manos a la obra. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo empezar una historia? ¿Qué es una historia? ¿Qué límites necesita? ¿Cómo podemos abordar la imaginación? Y en el cuarto video vemos la importancia de los límites, como si la literatura fuera mucho más cercana a un tablero de ajedrez, que tiene ciertas reglas, ciertos movimientos, y tú como escritor pones esas reglas para que el lector juegue en ellas. Y en ese mundo simbólico empiece a armar esa danza de piezas negras con blancas, día y noche, oscuridad, luminosidad, que tiene toda historia, que tiene toda vivencia humana, para poner y desarrollar esos marcos donde nosotros podemos construir una historia. Así que la imaginación, vemos en el cuarto video, como lo comprobamos, tiene mucho más a parecerse a la realidad y la realidad tiende mucho más para parecerse a la ficción. Por lo tanto, cuando escribimos, aunque estemos creando ficción, tratamos de acercarnos lo más posible a la realidad, cuando la realidad en el día a día y en el cotidiano nos damos cuenta que nos rebasa en todos los sentidos y que abordamos un mundo increíblemente mágico, extraño, esotérico, que la ciencia no llega a comprender, y cada vez que la ciencia da un paso más, se abren 1500 nuevas preguntas hacia qué es la vida, qué es el mundo, qué es la realidad. Así que de eso trata el cuarto video. Y este quinto video vamos a tratar los 3 elementos que existen en la narrativa. Y como sabemos que cuando tratamos, espero ya ahora sea muy claro, que cuando tratamos el espacio de la escritura estamos tratando realmente el espacio mental. ¿Qué son los 3 elementos que ocurren en nuestra mente? Todo el tiempo. Así que comenzamos la clase del día de hoy. Esos 3 elementos que ocurren en la mente, con la que todo el tiempo nosotros como humanos estamos conviviendo, son 3. El primero es la acción. ¿A qué me refiero con el segundo es las imágenes o los símbolos? Y el tercero es la reflexión o las opiniones.
No hay otra cosa más que haga nuestra mente que esas tres cosas. Siempre que estamos pensando, estamos alternando nuestro flujo mental, por ponerle de alguna manera, entre esos tres actos. Siempre, sin duda, sin excepción. Y como la escritura trata más del flujo mental que de otra cosa, entonces nos interesa conocer cuáles son esos tres elementos. Esos tres elementos, los repito, son la acción, las imágenes y los símbolos, y las opiniones y las reflexiones. ¿A qué me refiero por la acción? La acción es lo que ocurre. Todo el tiempo nosotros vamos en un mundo viendo acciones. No estamos viendo reflexiones, estamos viendo acciones. Estamos viendo a una persona caminar, estamos viendo a un pajarillo posarse en un árbol, estamos viendo a los coches transitar, y ese mundo de las acciones son los que empiezan a configurar. Ahora, ¿qué pasa cuando esas acciones para nosotros se convierten en un mensaje? Entonces pasan al terreno del símbolo. Por ejemplo, cuando vemos que imaginemos que estamos ahí, que un búho se posa enfrente de nuestra ventana y nos ve de frente y nos empieza a hablar, entonces nosotros decimos, wow, esto es como una especie de omen, como una especie de mensaje divino que nos está hablando. O no lo llevemos a tal nivel. Imaginemos que estamos caminando al trabajo y de repente volteamos a ver al cubículo de una secretaria, un compañero ingeniero, lo que sea, y esa persona nos hace un mal rostro, nos hace una mala cara. Eso pasa al terreno del símbolo porque lo interpretamos de algo está pasando. Esta persona no lo caigo bien, etcétera. Pero ya tiene una mala cara de tu compañero de trabajo, no es simplemente una acción, ya es un símbolo que es algo que está tejiendo un significado profundo hacia hacia nosotros mismos, que resuena en nosotros. Y finalmente tenemos el mundo de las interpretaciones, que el mundo de las interpretaciones, de las opiniones, de las reflexiones, es cómo nosotros cargamos esos símbolos y esas acciones con algún tipo de valor. Es decir, me vio feo, por lo tanto, le caigo mal. O vaya, cuánto tráfico hay, seguramente ve tanto polvo, tanto smog en la calle, seguramente es porque hay algo mal que está sucediendo en el mundo, o probablemente no estamos viviendo de la mejor forma como humanos, estoy respirando smog, no me siento muy bien, como comida chatarra, ya le doy una interpretación al mundo de lo que está ocurriendo. Pero la imaginación es tan relativa y tan subjetiva que un mismo evento puede tener distinta carga simbólica para dos personas. Por ejemplo, si estamos, imagínense ustedes con un amigo y ven que un niño o una mujer pongámoslo de esta manera, una persona sumamente arreglada con traje, corbata y demás, de repente se tropieza enfrente de nosotros. Probablemente, imagínate que ustedes se preocupan y van a ayudarlo, y mientras tanto su compañero se ríe, le causa gracia ver esa imagen. Por eso mismo, cuando estamos escribiendo, estamos tratando el flujo mental de una perspectiva única. Y ese personaje que estamos viendo puede tanto reírse de la persona que se acaba de caer, como irlo a ayudar. Pero ese mundo, tanto el que se está riendo, porque a veces podemos tratar los dos, pero generalmente solo se trata una perspectiva en particular, que es el narrador, o esta persona que se preocupa por esa persona. Entonces, en ese mundo de intersubjetividad, nuestra mente siempre está viendo acciones, siempre está viendo símbolos, o tres, interpretando acciones y o símbolos. Por ejemplo, si yo les digo, una persona llegó a un bar y se sentó y y vio a la persona más solitaria de todas y se sentó con ella y pidió un trago. Es muy distinto a si les digo, ¿qué crees que me pasó hoy? Entré a un bar y vi a una persona entrar. Y esa persona vi cómo vio a la persona más solitaria y se sentaron a tener una conversación y le invitó un trago. Tercera opción, soñé que estaba teniendo una conversación contigo y yo te hablaba de cómo una persona en el bar entró, vio a la persona más solitaria y se sentó a platicar con ella y le ofreció un trago.
A pesar de que en estos tres casos son distintos niveles de realidad, que hay un video en el canal que habla sobre niveles de realidad, lo pueden buscar metiéndose a los videos del canal si les interesa un poco más este tema. Sin embargo, la acción es la misma. Solamente hay acción, imágenes, ¿cuál sería la acción? La persona sentándose junto a la otra, ¿cuál sería el símbolo? Que es la persona más solitaria, y cuál sería la opinión, la reflexión, puede ser un poco la misma. El hecho de que lo consideró lo más solitario, por lo tanto, ya hay algo extraño en esa persona que se sentó con ella, ya hay algo que va a pasar por ahí. Así que esos tres elementos constantemente se están hilvanando en la literatura. Y la mayor cantidad de éxito que tienen los buenos escritores es el saber cómo hilvanar, cómo tejer estos tres elementos a los que primeramente nosotros mentalmente siempre estamos en ellos, pero en las historias también necesitamos conocerlos para empezar a interrelacionarlos de una manera que sea natural, convincente, tanto como nuestra propia mente. Así como cuando nosotros nos contamos algo a nuestra propia mente que nos dice, sí, es que a esta persona le caigo muy mal porque me hizo una mala cara, porque el otro día bla, 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 porque tanto, y nos convencemos de eso, de la misma manera necesitamos esos tres elementos para convencer al lector de nuestras historias. Y como todos los videos siempre tienen un ejemplo, se los voy a demostrar. Hoy vamos a ver el texto que vimos en el cuarto video, que es el texto de Bukowski. Solo vamos a ver un pequeño fragmento de él para que vean a lo que me refiero cuando digo hilvanar estos elementos, cómo los escritores hilvanan estos tres elementos, los tejen. Vamos a ver el No Road to Heaven, que es Sin Camino al Paraíso, de Bukowski, que lo vimos en el cuarto video, así que si no lo han visto, pues pueden servir para después irlo a comentar también y hacer el ejercicio del cuarto video. Quiero que vean cómo en este ejercicio, como en este texto de Bukowski, estas tres cosas, la imagen, la reflexión y la acción, constantemente se están uniendo el uno con el otro. Por eso, para las imágenes las pongo en azul, para las reflexiones las voy a poner en naranja y las acciones las voy a poner en verde. Y vean cómo los escritores constantemente están jugando con esto. Únicamente una rápida distinción. ¿Qué distingue a una acción de una imagen? La acción, por ejemplo, es algo que ocurre. Vamos a empezar con la imagen. Si yo digo, por ejemplo, la bandera de México, hay una águila devorando una serpiente. Bueno, ¿esto es una acción o una imagen? Es acción porque está ocurriendo algo, pero no, realmente a pesar de que hay hay un verbo en gerundio ocurriendo, una águila devorando una serpiente, realmente esto es más una imagen, a pesar de que tenga un poco de acción. ¿Qué es una acción? Una acción ya sería algo más como de, bueno, el águila estaba devorando a la serpiente, cuando terminó de devorarla, dejó los huesos en el piso, y una vez que estaban los huesos en el piso, llegó un buitre a terminar de arrancar. Esto ya es más una acción. La imagen es simplemente aquello que transmite información, el símbolo en una imagen. Entonces, esa es una breve distinción. Por lo tanto, mientras voy a leer el texto, que es simplemente un fragmento, quiero que ustedes vayan pensando en por qué unas son imágenes, otras reflexiones, otras son acciones, y cómo éstas se van juntando con el mundo literario. Así que comenzamos. Yo estaba sentado en el bar de la avenida Western. Era alrededor de medianoche y me encontraba en mi habitual estado de confusión. Quiero decir, bueno, ya sabes, nada funciona bien, las mujeres, el trabajo, el ocio, el tiempo, los perros, etc. Vean por qué esto es una reflexión. Finalmente, solo puedes ir y sentarte atontado, totalmente noqueado y esperar, como si estuvieras en una parada de autobús aguardando la muerte. Fíjense en estas dos, porque una es una imagen y porque otra es una acción. Bueno, pues yo estaba ahí sentado y aquí entra una con el pelo largo y moreno, un bello cuerpo y tristes ojos marrones. Yo no di vuelta para mirar, seguí con mi vaso. Le ignoré, incluso cuando vino y se sentó a mi lado a pesar de todos los demás asientos estaban vacíos. De hecho, éramos las únicas personas que había en el bar sin contar al encargado.
Pidió un vaso seco, entonces me preguntó lo que estaba bebiendo. Escocés con agua, contesté. Y sírvale al señor un escocés con agua, le dijo al cantinero. Bueno, esto no era muy normal. Abrió su bolso, cogió una pequeña jaula, sacó de ellas unos hombrecitos y los puso sobre la barra. Tenía alrededor de 10 centímetros de altura. Estaban apropiadamente vestidos y parecían tener vida. Eran 4, 2 mujeres y 2 hombres. Ahora los hacen así, dijo ella, son muy caros. Me costaron cerca de $2,000 cada uno cuando los compré. Ahora ya valen cerca de 2,400. No conozco el proceso de fabricación, pero probablemente sea ilegal. Estaban paseando sobre la barra. De repente, uno de los hombrecitos abofeteó a una de las pequeñas mujeres. ¡Tu perra!, dijo. No quiero saber nada más de ti. No, George, no puedes hacerme esto, gritaba ella llorando. Yo te amo, me mataré, te necesito. No me importa, dijo el hombrecito y sacó un minúsculo cigarro enseñándolo con un gesto altivo. Tengo derecho a hacer lo que me dé la gana. Si tú no la quieres, dijo el otro hombrecito, yo me quedo con ella, la amo, pero yo no te quiero a ti, Marty. Yo estoy enamorada de George, pero él es un cabrón, Ana, un verdadero cabronazo. Lo sé, pero lo amo de todos modos. Entonces el pequeño cabrón se fue hacia la otra mujer y la besó. Creo que se está formando un triángulo, dijo la señorita que me había invitado el whisky. Te los presentaré. Este es Marty y George, Anna y Ruthie. George va de bajada, se lo hace bien. Marty es una especie de cabeza cuadrada. ¿No es triste mirar todo esto? ¿Cómo te llamas? Don. Un nombre horrible, pero eso es lo que a veces le hacen las madres a sus hijos. Yo soy Hank, pero no es triste mirar todo esto. Yo no he tenido mucha suerte con mis propios amores. Una suerte horrible, a decir verdad. Todos tenemos una suerte horrible. Supongo que sí. De todos modos me compré estos hombrecitos, ahora me entretengo mirándolos. Es como no tener ninguno de los problemas, pero tenerlo todo presente. Lo malo es que me pongo terriblemente caliente cuando empiezan a hacer el amor. Es la parte más difícil para mí. ¿Son sexys? Muy, muy sexys. Dios, me ponen en verdad caliente. ¿Por qué no los pones a que lo hagan? Quiero decir, ahora mismo. Podríamos mirarlos juntos. Bien, esto solamente es un fragmento del texto de este cuento de Bukowski que es buenísimo. Por favor, si no lo han leído, léanlo, lo pueden encontrar en No Road to Heaven, pongan ciudadseba.com. Ahí hay muchísimos buenos, recomiendo mucho ese sitio para leer buena literatura. Y Sin Camino al Paraíso, también lo pueden buscar así, Charles Bukowski, les va a salir prácticamente como primer resultado. Lo que quiero que vean con este ejercicio es que cómo estos 3 elementos siempre se van hilvanando en las historias. Y por ello los puse de colores para que lo pausen, lo regresen, lo vean, lo reflexionen y vean cómo verdaderamente la correcta, la buena narrativa constantemente está entretejiendo estos 3 elementos. Y hablo también de la poesía, hablo también de teatro, todo lo que tenga que ver con un discurso mental, porque otra vez estamos abordando el campo imaginario, tiene que ver con la unión de estos 3 elementos. Y para ello, como siempre, les voy a dar un ejemplo propio para darse cuenta cómo yo lo uso y cómo este conocimiento que les estoy compartiendo me sirve prácticamente y hoy en día literariamente. Así que veamos mi ejemplo. Bien, esto puede ser como el inicio de un cuento o una novela. Los valles se extendían entre las faldas de las montañas. Había cedros, pinos y frutales en los paisajes. El agua corría entre las piedras. Unas cuantas casas se erguían en el costado del río. Ay, perdón, discúlpenme. Empieza desde aquí, perdónenme. Tal como contaban, en el sur había valles extensos entre montañas, alfombrados de ciertos tipos de cedros, pinos y amates, y cerca se escuchaba el agua correr entre las piedras. Unas cuantas casas se distinguían en los costados del río, donde algunas mujeres lavaban la ropa tallándole entre el agua y la tierra. La mayoría de los hombres y los niños estaban apagando un incendio unos kilómetros, y tal tranquilidad era común, aunque siempre se palpaba en el ambiente. Decenas y decenas de buitres volaban en el cielo al raso, y las nubes eran tan delgadas que parecían poderse disipar con un solo soplido. Entre la estrechez de las montañas, una carroza era tirada por caballos. Ya casi llegamos, dijo el señor White, asomándose por la ventana y metiendo el revólver en su faja. Si vas a matar a alguien, asegúrate de no salpicarme ni una gota, dijo Calm, tocando suavemente la tela de su abrigo.
Si van a matar a alguien, dijo Acosta, el caballerango, visiblemente molesto, quiero ser el primero en revisar sus bolsillos. Al hijo de puta que cacho hurgando los cuerpos, doy plomo y me va de madre si es por la espalda. ¿Está claro? White? ¿Está claro? Repitió. Calm y White asintieron desde el interior de la carroza. Acosta se volvió refunfuñando y fustigó los caballos mientras se decía a sí mismo. Perdón. ¿Está claro? Repitió. Calm y White se asintieron desde el interior de la carroza. Acosta se volvió refunfuñando y fustigó a los caballos mientras se decía: un tiro en la puta nuca te voy a meter si te cacho, cabrón. Ya verás. La carroza se detuvo frente a un hombre visiblemente extranjero y nervioso. Lo saludó con obligada cortesía. Acosta se bajó y le dio una vuelta apreciando su fina ropa. Después se bajó calma apagando su pipa. Y finalmente el señor White, que en cuanto lo vio, sacó el revólver y cortó cartucho. Acosta inspeccionó la zona, corroboró lo planeado. Solo mujeres y ancianos escondidos en la casa. Decidió orinar en un árbol. Segundos después escuchó el disparo. Cortó y se subió rápidamente la bragueta. Una intuición lo hizo apurarse. Mientras el señor White se apuraba a hurgar en los bolsillos del extranjero, una estela de sangre mojó el traje de Calm. Acosta estaba detrás con el revólver aún humeando, justo en la nuca. Te lo advertí, perro. Hubo una pelea severa entre Acosta y Calm, mientras uno bajaba cautelosamente el revólver y el otro se quitaba lentamente el saco manchado de sangre con las mandíbulas apretadas. Sin decir una palabra, los dos hombres acordaron 3 cosas. 1, que no se matarían entre ellos. 2, que no matarían a nadie más. Y 3, que saldrían lo más rápido posible. Acosta hurgó rápidamente los cuerpos y dio varias vueltas a la carroza vaciando los bolsillos, sobre todo los de White, mientras Calm inspeccionaba la casa en busca de los papeles. Casi al mismo tiempo se encontraron frente a la carroza. Calm tocó la manija del carro, aquí se repitió, y con una sola mirada de Acosta decidió corregir y sentarse junto al caballerango. Y el otro, alterado y con los ojos más puestos en Calm que en el camino, fustigó a los caballos. Esa noche el pueblo veló a Aurelio Puente, sin muchas lágrimas. El entierro del señor White pareció más una celebración. Sin embargo, todos los rostros de fondo eran de molesta sed profunda. Lo que quiero que vean con este ejemplo es que se pregunten dónde está la acción, las imágenes y las reflexiones u opiniones de una manera similar a como lo hice con el texto de Bukowski. Que puedan ver hasta si pueden extraer el texto y subrayarlos para que se dan cuenta cómo esto está hilvanado, es para que vean cómo en el contraejemplo pueden ver este contraejemplo como una primera versión y preguntarse por qué, a pesar de que es exactamente la misma información, este texto no funciona tan bien. Veámoslo rápidamente. Los valles se extendían entre las palmas de las montañas, había cedros, pinos y frutales en el paisaje. El agua corría entre las piedras. Unas cuantas casas se erguían en el costado del río. Algunas mujeres lavaban la ropa. Cientos de pájaros volaban en el cielo. Entre las montañas una carroza se acercaba. Se escuchaba el ruido del trotar de los caballos y sus herraduras. El señor White dijo: ya casi llegamos. Su acompañante dijo: si vas a matar a alguien, asegúrate de no salpicarme ni una gota. El caballerango habló: si van a matar a alguien, quiero ser el primero en revisar sus bolsillos. Si lo veo ahogando los cuerpos, esta vez les voy a dar un balazo por la espalda. ¿Está claro? White, ¿está claro? Los otros asintieron desde el interior y él refunfuñó en voz baja: un tiro en la puta nunca les voy a meter, ya verán. La carroza se detuvo frente a un hombre visiblemente extranjero. Los obligó con obligada cortesía. Acosta inspeccionó su fina ropa. Calm se bajó apagando su pipa. El señor Wright cortando cartucho. Acosta inspeccionó la zona. Solo había mujeres y ancianos escondidos en su casa. Fue a orinar en un árbol. Segundos después, escuchó un balazo. Se apuró para regresar. Encontró a White tocando en un cuerpo caído y le dio un balazo en la nuca. Calm se manchó de sangre. Te lo advertí, perro. Acosta y Calm se miraron severamente y sin decir palabras acordaron salir de ahí lo más rápidamente posible. Acosta hurgó los cuerpos y Calm entró en la casa en busca de los papeles. Se encontraron casi al mismo tiempo en la carroza y Calm se subió junto al caballerango. Esa noche el pueblo veló el cuerpo de Aurelio Puente. Celebraron la muerte del señor White, sin embargo todos de fondo estaban molestos. Vean cómo está este contraejemplo, esta primera versión, y pregúntense, ¿por qué no funciona tan bien como la primera? Evidentemente la respuesta tiene que ver con la temática de hoy.
La respuesta está la respuesta tiene que ver con la temática de hoy. Y déjenmela en los comentarios. ¿Por qué este segundo texto no funciona tan bien como el primero? Pregúntenselo. Hagan si pueden, si tienen ese tiempo, copien el texto, pónganlo en una hoja y hagan lo mismo que hice aquí. Vean dónde en este primer texto está esa división de elementos y dónde en este segundo texto está. Háganlo en los dos. Y si lo logran hacer, van a darse cuenta que gran parte, digamos, de las fortalezas narrativas que tiene este primer texto tiene mucho que ver con lo que platicamos en este quinto y último video sobre los elementos narrativos, que son los mismos elementos que tenemos mentalmente. Nuestra mente opera con esos mismos tres elementos. Y mi conclusión, y ya lo verán, es que la bella narrativa, o más bien la narrativa que convence, que es profunda, constantemente está jugando con una hilvanación de textos, con una hilvanación de estos tres elementos. Y van a ver, si hacen el ejercicio, van a poder responder por qué este texto no funciona tan bien con el primero, a pesar de que son prácticamente los mismos diálogos, prácticamente las mismas escenas, prácticamente la misma narrativa. Así que hagan eso de ejemplo y respondan en un comentario sin tener que hacerlo. ¿Por qué creen que este segundo texto no funciona tan bien como el primero? Y bien, con esto concluimos el tema de hoy y también la serie de 5 videos de este curso introductorio que servirá de un lenguaje común y suficiente para continuar abordando todo el contenido que seguiré haciendo en este canal, cada vez más frecuente y por supuesto gratuito para todos los que quieran indagar y profundizar en la literatura. Así que a manera de conclusión quiero decir dos cosas. La primera de ellas es, todas las personas que sientan el interés, la curiosidad literaria, tienen la capacidad de convertirse en excelentes escritores, sin duda alguna. Y número dos, en ustedes viven las mejores historias. Únicamente hay que aprender a voltearse a ver uno mismo. Y en esa sinceridad está la voz narrativa. Así que voy a profundizar un poco más en esto cuando explicando ahora mismo el curso. Antes, solamente agradecerle a todos los que siguieron estos 5 videos y que además realizaron los ejercicios. Fue apasionante ver cómo hubo una mejora en la creatividad, en la ejecución, en lo artístico, en lo literario, sobre los ejemplos que hayan dado. Ojalá este canal haya servido al menos de inspiración, estos videos de inspiración para poner en práctica. Y la idea es justamente eso, crear este espacio de reconocimiento, de tranquilidad, de profundización narrativa que se refleje en una profundización íntima propia. Así que bien, les presento el curso La escritura detrás del espejo. Este curso, a pesar de coquetear con varias ideas de ser un curso anual, presencial, etc., creo que este es un primer buen paso y también como una forma secuencial de seguir y de ahondar más en los temas que vimos en estos 5 videos. Y bien, sin más se los presento. El curso La escritura detrás del espejo consta de 4 partes y de 10 módulos. En esos 10 módulos, que son aproximadamente 10 horas, vamos a tener, por supuesto, contenido audiovisual, que van a ser, esos 10 módulos corresponden a un video cada uno, de aproximadamente 10 horas en total, más las lecturas, más el material fílmico, porque vamos a ver también varias películas, que serán en un total de 20 horas de trabajo y de profundización. Todo esto está llevado por mi método pedagógico, que es la parte teórica, evidenciar cómo todos los grandes maestros y los grandes exponentes de la literatura lo han aplicado, ejemplificar cómo yo utilizo ese conocimiento para aplicarlo en mis propias letras y después brindar un ejercicio a ustedes para que lo puedan hacer, replicar, interiorizar
y comprender. Adicionalmente a eso, va a haber muchas más lecturas y películas que van a ser de fácil acceso, ya sea por Netflix, pero van a ser películas increíbles, divertidísimas, en donde precisamente vamos a indagar en los personajes, en el guión, en cómo se presenta una trama, en cómo se presenta un género, en cómo se presenta una ficción, etcétera. Así que la primera parte tiene que ver con los símbolos, que es de lo más importante, de lo más importante. En arquetipos y realidades vamos a estar viendo esta danza entre el mundo visible y invisible, en el que todo el tiempo estamos pasando como humanos, como experiencia vital, de un lado a otro. Asimismo, vamos a ver toda la paleta de colores temáticas que tenemos en el momento de hacer tramas. ¿Por qué? Porque los arquetipos y los símbolos siempre son los mismos. Los que cambian son los contextos y las infinitas formas de presentarlo, que en eso radica el arte. Pero como humanidad siempre nos ha preocupado lo mismo, nos ha preocupado el amor, nos ha preocupado el completarnos, nos ha preocupado la búsqueda de la felicidad última, la felicidad suprema, nos ha preocupado el poder, etcétera. Estos son tópicos, pero los arquetipos son mucho más profundos. Y bien, aquí vamos a ver algo que yo considero sumamente hermoso, que es que nos demos cuenta cómo este principio del conocimiento lo han dicho y lo han señalado, esto no es un invento mío, lo han señalado todas las tradiciones de conocimiento, por lo menos a los que yo considero son de las más grandes escuelas en el mundo. El hermetismo, el pitagorismo, la filosofía platónica, la astrología helenística, el cristianismo, el taoísmo, el hinduismo, el budismo, todos nos hablan exactamente de lo mismo. Así que en este video vamos a ver cómo esta danza que siempre estamos teniendo entre el mundo visible y el mundo invisible, imaginario, arquetipal, ideal, es indispensable conocerlo para saber de qué colores contamos y cuáles son sus combinaciones para realizar nuestras propias tramas. Si ustedes ven en mi ejemplo, nunca se menciona cuál realmente es el conflicto, pero en tan solo una cuartilla se adivina sobre qué está girando todo ese conflicto. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento de la realidad arquetipal que estoy indagando y de la que estoy profundizando. Eso es muy importante que aprendamos todos a realizar en nuestro texto. Pero antes de aprender a realizar, hay que conocer cuáles son esas realidades arquetipales. Posteriormente, el mi yo simbólico es todo ese mundo de belleza, porque los arquetipos son pura belleza, en lo cual es el espejo en el cual vemos al mundo. Por eso también titulé la escritura detrás del espejo. No solamente está en las historias, sino que está en nosotros mismos. Así que la idea de mi yo simbólico es hacernos un horóscopo personal, es hacer un horóscopo propio para ver cómo esos arquetipos los reflejamos nosotros. Y también verlos en nuestra familia, en nuestros hermanos, en nuestra pareja. De manera que cuando empezamos a ver eso, en nuestros cercanos, en nuestro mundo, en el alrededor, es mucho más sencillo que lo empezamos a poner en nuestras historias. Pero en el verlo en nosotros, pues hay una indagación y un conocimiento de la realidad que su idea es que sea muy profunda y de que nos vuele la cabeza, porque es apasionante e infinito. Posteriormente vamos a pasar a la segunda parte. El curso consta de 4 partes, 10 módulos. La segunda parte es la parte de personajes. Una vez que tenemos precisamente toda la paleta de colores, es momento de pasar a hacer nuestras propias combinaciones, que son los personajes. Y aquí vamos a ver cómo aplicar toda esa realidad arquetipal a aquel personaje, primero el más importante, que es el narrador, el flujo mental que está hablando y contando la historia, y después los personajes que son anecdóticos o que están como protagonista, antagonista, etc. Y a la par, porque tiene que ver uno con el otro, la creación de entornos. ¿Qué quiere decir? Siempre un personaje está íntimamente ligado con su entorno y lo que de él emana es esa combinación. Piensen en ustedes mismos, en su situación, en su contexto, en lo que les gusta, en lo que no les gusta, en cómo tratan a su familia, a sus amigos, en sus fortalezas, por qué la gente los quiere, por qué a veces tienen problemas. Ahora imagínate que ustedes los traspaso y los pongo ahora mismo en Palestina, donde hay guerra, donde tienen que cuidar a su familia, donde todo el mundo está viendo bombas caer, donde constantemente está el miedo a la muerte. ¿Qué tipo de cosas emanarían de ustedes? Por supuesto, se convertirían en una persona
en esencia igual, porque como de fondo todos somos almas, espíritus, conciencias, que van mucho más allá de esta realidad material, pero en el exterior, por supuesto, emanarían distintas energías. Por eso, este tejido entre el entorno y el personaje es lo que llevó al filósofo José Ortega y Gasset a decir, el hombre es el hombre más su contexto. Así que esta creación conjunta de entorno y personajes es lo que hace que se genere esa vida esa intimidad que sentimos al comprender a los personajes. Por eso, y ahí mismo la magia de la acción es esa parte que embona, que hace embonar el rompecabezas literario. Porque si se fijan en mi texto, únicamente necesité una cuartilla, no hay más de una cuartilla, donde hay ya 3 personajes con vida, donde ya se intuye una situación política, social, económica, donde ya hay un conflicto que puede desembocar tanto en una novela como en un cuento, en lo que sea. Sin embargo, no está dicho. Pero ya hay esa vida. ¿Por qué? A través de esas 3 cosas. La hilvanación de los personajes, la de los entornos y aquel que es la máxima magia, que es el presentar la acción, que veremos detalladamente en este curso. La tercera parte tiene que ver con manos a la obra. Momento de abordar el papel, porque como vimos me parece que fue el segundo video, las historias se crean de manera mandálica, de manera gravitacional, no vamos por partes, no primero creo un personaje y después creo un entorno y después los pongo a actuar, todo tiene que estarse generando al mismo tiempo y esto lo vamos a ver en la tercera parte, que es escribiendo. Primero vamos a ver el arte de la retórica y la semántica. La retórica, para quienes no sepan, era parte del trivium, que era los tres pilares con los cuales se educaba a la élite filosófica, intelectual y política del imperio grecolatino. El trivium estaba formado por la gramática, la geometría y la retórica. Gramática y geometría, punto y aparte, es otro tema, pero la retórica era el arte del buen hablar, el arte de la persuasión, era el arte del debate, de la racionalidad impecable. ¿Por qué? Porque cuando tenemos eso, podemos generar un narrador absolutamente convincente, contundente y, y quirúrgico, de abrir paso hacia donde queramos ir. Y precisamente la cultura griega tenía la idea de la retórica como esta forma de que las ideas combatan, digamos, en un duelo de espadas, en donde al combatir las inteligencias se sacan filo la una a la otra. Así que la retórica es fundamental y cuando me di cuenta que la semántica, que uniendo retórica y semántica era aquello que realizaban los grandes escritores de todos los tiempos, mi literatura cambió en un 180 grados y me fue mucho más fácil empezar a lograr y conseguir mis textos, pero mucho más fácil. Entonces, esta parte es apasionante, me encanta. No diría que es mi favorita porque todo me encanta, de verdad, se los digo de corazón, pero es sumamente impresionante, es muy, muy apasionante. En la parte de la personificación y la escenificación, ya vamos a ver a Borges, Ambrose Bierce, Cortázar, Rulfo, Jack London, Vladimir Nabokov, y vamos a ver cómo ellos personifican a sus personajes y así como escenifican sus historias, y vamos a aprender a extraer para precisamente empezar a generar este mandala que desde la primera palabra de cuando nosotros ya estemos escribiendo hasta la última, estemos generando esta armonía de pesos y contrapesos del mundo visible y invisible y estemos danzando entre ellos, dándole al lector algo sumamente convincente y hermoso. Y por último, que es lo que les comentaba en las conclusiones, vamos a ver un tema que a mí personalmente me cambió la vida y la idea es poderle compartir ese entusiasmo, sin tal vez poderles compartir mi entusiasmo y lo que yo encontré cuando encontré esto, que es accediendo a nuestro inconsciente y en busca de la imaginación. Esta es aparte de la literatura, pero es una forma en la que me di cuenta a través de estudiar muchísimo las prácticas contemplativas de Oriente, llevo más de 10 años estudiándolas, de cómo podemos nosotros mismos acceder a nuestro propio inconsciente en busca de las perlas y del oro literario. Pero la finalidad no es escribir y hacer buenas novelas o cuentos. La finalidad es darnos cuenta que en esa búsqueda está el misterio de la vida. Y que para mí
El arte nació a raíz de eso, en darse cuenta que en esa búsqueda, ¿cómo lo puedo explicar? No puedo explicarla de otra forma más que no sea metafórica, alegórica, artística. Por eso hago arte. Entonces, accediendo al inconsciente y en busca de la imaginación, está hecho para que se den cuenta que en ustedes mismos, sin necesidad de copiar, de imitar, en esa sinceridad de vernos tal cual como somos, está todo el material que necesitan para ser excelentes escritores, pero no solo escritores, eso es consecuencial, eso es una consecuencia, sino apasionados amantes de la vida. Así que este curso, créanme, es lo que a mí me hubiese gustado encontrar cuando yo empezaba a escribir, que todo esto que les estoy explicando ahora me lo pudiesen haber explicado en ese entonces, que no lo encontré en ningún lado, ni en la literatura clásica, ni en talleristas. Y se los ofrezco de corazón, se los ofrezco con toda la pasión, todo el cariño que tengo hacia esto. Y bien, mencionar que quienes estén interesados en el curso me escriban a decomoscribir@gmail.com. El curso va a estar listos a mediados, finales de agosto. Las personas que me escriban de hoy hasta entonces obtendrán un 50% de descuento. Sin embargo, también va a haber plan de pagos, es decir, las personas que quieran pagar en un tiempo, y también voy a ofrecer becas para que la idea es que sea accesible a todo el mundo que quiera tomar este curso, ya sea que estén pasándola en un momento difícil por la situación pandémica, por el COVID, o que personalmente estén teniendo problemas económicos. Doy becas a todas las personas que realmente estén interesados en estos. Así que es muy raro que le diga que no a alguien. Así que si están interesados en el curso, por favor, no duden en escribir de cómo escribir @gmail.com. Esto es todo. Les mando un gran abrazo. Escribamos siempre. Y no olviden suscribirse al canal. Independientemente del curso, que es una forma también muy grata, muy grande de apoyar mi trabajo y de apoyar el canal, es simplemente suscribirse, activar las notificaciones, comentar, darle un like. No lo compartan con todo el mundo, pero si tienen algún amigo que digan, a esta persona le interesaría esto, compártaselo a él de manera secreta, que la literatura sea un secreto hermoso, el cual están cuidando ustedes mismos hasta que estén listos para compartirla. Y, y bien, sin más, eso es todo. Nos vemos en el siguiente video, en breve. Y para el curso, por favor, un correo de cómo escribir @gmail.com, les voy a contestar personalmente. Hasta pronto, bonito inicio de semana o final, dependiendo de cuando lo estén viendo, y nos vemos en el siguiente video.